Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Leandro Norero compraba a jueces nacionales por $450,000, joyas, computadoras, departamentos y hasta mujeres. Es lo que ofrecía Norero y sus abogados para comprar a jueces en todo el país. En la siguiente nota les contamos el resumen de esta maratónica audiencia que tardó más de 20 horas y que empezó el día viernes. Considerado como el golpe más fuerte al narcotráfico y la corrupción en Ecuador, así lo anunció la fiscal general del estado Diana Salazar minutos después de concluir el operativo denominado Metástasis, que se llevó a cabo en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas y Manabí, con la intervención de 900 efectivos policiales, fiscales y peritos de criminalística. Uno a uno fueron allanados los inmuebles, oficinas, despachos de funcionarios, jueces, fiscales, entre ellos la vivienda del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y del general en servicio pasivo, Pablo Ramírez, quien fue director del SNAI y de la Policía Antinarcóticos. Y es que de los 38 involucrados en este caso, quienes tenían boleta de captura, 31 fueron detenidos y trasladados a unidad de flagrancia. Ya posterior fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, ahí para formular sus cargos. En medio de ello, la fiscal general, en la presentación de su acusación en contra de cada uno de los imputados, señaló que este proceso desenmascara una trama de corrupción que se desprende del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, el mismo que falleció en la cárcel de Latacunga en octubre del año 2022, pues a través de su celular se conoció el aparataje que se había estructurado para su beneficio. Sobre Wilman Terán, por ejemplo, presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscal aclaró que su participación en el entramado fue mientras se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia, que es él, aseguró, quien habría formado parte de la esfera de planificación que el grupo desarrolló para comprar votos en la Corte a favor del hermano de Norero, frente a un eventual habeas corpus. Aquí se mencionó además a Alex Palacios. Según la fiscal, él era su funcionario de confianza. Palacios trabajaba como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional en ese entonces y actualmente se desempeñaba como director provincial de la Judicatura. Su rol era asesorar a Paul Angulo Bravo, alias Estimado, específicamente en cómo comprar la decisión de los jueces, lo que habría incluido resolver la apelación del hermano de Leandro Norero. Pero Angulo no solo era el encargado de los sobornos de los tribunales, también planificaba delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, atentados a periodistas y a la propia fiscal. Eso además que la fiscal afirmó que los abogados usaban el GAT de Manta en coordinación con el hoy fallecido alcalde Agustín Indriago, con el fin de perpetrar delitos en contra de la administración pública y eficiencia del Estado. De esta forma, los sobornos para favorecer a Norero y su familia alcanzaron a jueces y fiscales de Santo Domingo, Guayas y San Borondón, pero los beneficios cada vez continuaban. Incluso se aseguró que gracias a guías penitenciarios, policías e incluso el propio director del SNAI de la época, Pablo Ramírez, él y su familia habrían gozado de una estancia privilegiada en los centros de privación de libertad. De ahí que la fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para 30 procesados, pues dijo que las medidas sustitutivas serían insuficientes para garantizar su comparecencia en el proceso, ya que esta estructura manejaba a su antojo la justicia. La fiscal general indicó que existen más de 14,000 fojas de los mensajes encontrados en los teléfonos celulares para sustentar. Ahí incluso se lee la planificación para el asesinato del abogado Harrison Salcedo por haber insultado a la madre de Norero, o el seguimiento que se le hacía a Fernando Villavicencio. Fueron más de 20 horas de audiencia y finalmente el juez Felipe Córdoba resolvió que 16 de los 31 procesados recibirán prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, entre ellos el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, mientras que para los demás detenidos, listado en el que está el ex general de la policía, Pablo Ramírez, se les dictó medidas sustitutivas. En la cárcel 4 de Quito deberá cumplir prisión preventiva el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y además también otros 15 personas que están justamente vinculadas en este caso. Con dignidad. Ese fue el grito del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, minutos antes de subir al vehículo que se prestaba a trasladarlo desde la Corte Nacional de Justicia hasta la cárcel 4, al norte de Quito. Y es que tras la decisión del juez Felipe Córdoba, Terán junto a otros 15 procesados fueron llevados hasta ese centro carcelario, decisión que provocó reacciones en la defensa de los detenidos. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya conversado con alguien de la organización. No hay un solo elemento en donde el doctor Terán haya pedido o haya solicitado favores de tipo económico, de tipo personal, de tipo material. En estos 90 días vamos a aclarar que él no tiene ninguna participación, porque el único hecho que él en su momento cuando fue juez
fue despachar una acción de protección y como juez constitucional tenía que hacerlo. No obstante, antes de llegar hasta la cárcel 4, los detenidos fueron llevados hasta flagrancia para realizarles los respectivos exámenes médicos. En horas de la madrugada de este sábado, pudimos captar estas imágenes donde en la parte superior de la entidad se observaba al presidente de la Judicatura. Desde su defensa se habría presentado un recurso para que Terán recupere su libertad. El recurso de habeas corpus y espero que se haga un sorteo lícito. Además de Wilman Terán, la lista de los investigados que enfrentarán prisión preventiva incluye a Eli Bea, Alexander N., Alex P., Adolfo R., Mayra S., Santiago Z., José Luis S., Sofía G., Emerson C., María José A., Héctor P., Gabriel G., Cristian S., Lenín M. y César A. Mientras tanto, los demás procesados quedaron en libertad con medidas sustitutivas. Entre ellos está el general de la policía, Pablo Ramírez. Nosotros estamos satisfechos con la defensa que hemos planteado porque Fiscalía ha pedido prisión preventiva en contra del fiscal de Guayas. Sin embargo, nosotros en la audiencia hemos desvanecido y hemos demostrado que no existen indicios para poder determinar que él es cooperador de una organización criminal. Ya alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado, los detenidos llegaron hasta la cárcel número 4. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, no se concedió algunos pedidos, como el de incautación de bienes de los involucrados o la prohibición de enajenar activos, al considerar que no estaban lo suficientemente identificados. Y poco a poco se van conociendo más detalles de la operación Metástasis ejecutada por la Fiscalía. Entre ellos, el allanamiento de la oficina de Luis Rivera y la incautación de un vehículo de propiedad de Byron Guillén, ambos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la orden de allanamiento, detención e incautación con la que se ejecutó la operación Metástasis. En ella, además de los nombres ya conocidos, aparecen los de 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera y Byron Guillén. Fiscalía ordenó allanar el despacho de Rivera e incautar un vehículo a nombre de Guillén, quien se encuentra fuera del país. Asiste a la cumbre anticorrupción que se desarrolla en Atlanta, Estados Unidos. Debe reintegrarse a su despacho el lunes. En tanto que Luis Antonio Rivera continúa laborando con normalidad, el magistrado que ha conocido casos como el de los helicópteros DRUF o el de la reconstrucción de Manabí, fue juez de garantías penitenciarias en Los Ríos hasta 2020. También se ordenó la incautación de un vehículo a nombre de María Coloma, ex agente fiscal del Guayas, quien fue parte de la unidad de lucha contra el crimen organizado y se jubiló en 2019. Después formó parte del equipo de defensa de Leandro Norero. Otros nombres. En el operativo fue detenido Richard Gaibor, ex juez de la Corte Provincial del Guayas, destituido en enero pasado por un caso relacionado con la CFN, que conoció un habeas corpus interpuesto por la defensa de Norero. Johan Marfetán, juez en funciones de la Corte Provincial del Guayas, integró el tribunal que ratificó el sobreseimiento para la madre de Leandro Norero. Glenda Ortega, jueza de San Borondón, cambió la prisión preventiva de Norero por una prohibición de salir del país, en un caso por tráfico de armas. Santiago Zumba, juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, tramitó uno de los habeas corpus interpuestos por la familia de Norero, aceptándolo de forma parcial. José Luis Segovia, de la Corte de Cotopaxi, retiró la orden de prisión preventiva que pesaba sobre una hermana de Norero. También se detuvo a Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Manabí. Y en sus funciones como juez de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, así como su ex asesor, convertido en director de la Judicatura en Pichincha, Alex Palacios, son investigados por los entretelones de un habeas corpus que conoció Terán, quien fue detenido, y su casa allanada. Estas son imágenes del interior del inmueble, donde se encontraron $25,000 en efectivo. En la lista consta el general Pablo Ramírez, quien fue director del Servicio de Prisiones entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Tuvo varios cargos importantes en la policía antes de su separación ordenada en el actual gobierno. Fue comandante de la policía en Manabí, Santo Domingo. Antes jefe de la Policía Judicial en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y mientras ejerció funciones de director de prisiones, estuvo también a cargo de la Policía Antinarcóticos. Y en este operativo es el oficial de más alto rango que ha sido detenido. Leandro Norero constituyó una red de empresas y testaferros en Ecuador para lavar activos. Sus operaciones narcodelictivas tenían la protección de funcionarios de la fuerza pública y del sistema judicial. La operación Metástasis ha puesto nombres y rostros de la red de alias El Patrón. Su disputa con la organización delictiva Los Choneros empezó a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña.
se había desatado una guerra por sucederlo. En un bando Leandro Norero, en el otro alias Junior y alias Fito. Y en esa guerra Norero fungía como financista de las bandas rivales de los choneros, los Lobos, Tiguerones, Lagartos y Chonekillers. La disputa se hizo evidente en las calles y en las cárceles. Estas organizaciones cobraron fuerza a la par del crecimiento económico de a quien en el mundo del AMPA se lo conocía como el patrón, quien había constituido una red de empresas y testaferros a través de los que blanqueaba el dinero producto del narcotráfico, actividad de la que se valía de contactos en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia para pasar desapercibido. Tarifas de por medio. Según las investigaciones, Norero contaba con al menos una docena de testaferros. Era accionista y propietario en compañías de transporte pesado, publicidad, alimentos, insumos agrícolas, construcción, servicios de vigilancia y seguridad. En 2021 su círculo familiar adquirió y constituyó otras firmas, salones de belleza, empresas inmobiliarias, entre otras. Parte de su poder económico se evidenció el 25 de mayo de 2022 cuando fue capturado. Le decomisaron 6,7 millones de dólares en efectivo, 155.000 euros, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, documentos y escrituras, 42 lingotes de oro, un centenar de joyas y relojes, 13 vehículos de alta gama, una treintena de celulares y una docena de bienes inmuebles de lujo. Entre ellos 2 casas en San Borondón, departamentos exclusivos en Manglar Alto, Manta y Guayaquil. La herencia del capo asesinado en octubre de 2022 generó una serie de disputas en diferentes tribunales de justicia en el país. Con altibajo, su círculo familiar ha pugnado por la devolución, en tanto que sus operaciones solo cambiaron de mano. Y así se conoció tras el asesinato de alias Samir, quien había continuado con las actividades que dejó Norero, que por fuera del territorio están conectadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haber... En las últimas horas, la defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, informó que presentarán un recurso de habeas corpus con el que buscan su libertad. Esto mientras la Fiscalía pide a la ciudadanía que esté vigilante del caso Metástasis. Además de sus abogados, fue el propio presidente de la Judicatura, Wilman Terán, quien mediante redes sociales dio a conocer que desde este viernes han presentado en la Corte Nacional de Justicia una acción constitucional de habeas corpus como garantía jurisdiccional constitucional con la que se buscaría su libertad. Pero hay inconvenientes. Se pretendió presentar el recurso de habeas corpus para obtener la libertad de Wilman Gabriel Terán Carrillo. No lo recibieron. Amenazaron con el delito de asociación ilícita. José Chalco es experto constitucionalista y él detalla que Terán puede solicitar la revisión de la medida de privación de libertad en cualquier momento, pero de manera ordinaria. Cualquier habeas corpus que se intente presentar en razón de una decisión de privación de libertad en un proceso penal, como es el caso Metástasis, sumado a que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene fuero de Corte Nacional, se tendrá que presentar ante una sala de la Corte Nacional de Justicia. Y es que el habeas corpus pueden solicitarlo solamente quienes tengan una detención ilegal, arbitraria o ilegítima. Y eso podría llevar, insisto, a que cualquier juez que intente dar a favor, otorgar al lugar un habeas corpus en estas circunstancias, cometería el delito de prevaricato. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado en las últimas horas dio a conocer este comunicado, en el que hace un llamado a la ciudadanía a estar atenta ante los intentos de ciertos procesados en el caso Metástasis, de evitar cumplir con la decisión dictada por el juez respectivo. Además, aclara que estará atenta ante posibles delitos de acción pública determinados en el COIP como prevaricato, fraude procesal, cohecho, tráfico de influencias y otros que puedan replicarse en el sistema judicial, tal como ha sido el modus operandi de los ahora procesados en el caso Metástasis. Hasta el cierre de este reportaje no hay detalles sobre si la justicia receptó el habeas corpus. Eso además que aún se analiza si el magistrado tomará o no vacaciones con el fin de mantener su cargo. Continuamos con más noticias. El gobierno ecuatoriano abrió un concurso para operadoras privadas offshore que suministren energía térmica. Con esta medida se busca superar el déficit de generación que desde octubre pasado ha obligado a programar apagones en casi todo el país.
Este tipo de invitación obedece a unas estrategias definidas por el gobierno ecuatoriano, que busca subsanar las dificultades del abastecimiento de energía eléctrica en el país. En un comunicado difundido a través de redes sociales, el Ministerio de Energía y Minas anunció la invitación a empresas nacionales y extranjeras a presentar propuestas para suministrar energía eléctrica a través de la generación térmica móvil offshore, con plantas que usen gasoleo pesado tipo HFO4 o HF06. Además, indicó que se consideró un tiempo de operación de 18 meses y que la generación debe ser entregada a unidades de transición de electricidad ubicadas en las zonas de Trinitaria, Salitral y Exclusas, en Guayaquil. El Ministerio de Energía ha explicado que permanece la escasez de generación en las principales centrales hidroeléctricas y que ha provocado un déficit de 465 megavatios diarios para atender su demanda nacional. El gobierno incluso ha anunciado que extendió hasta 3 horas diarias los apagones, que eran de 2 horas, aunque suspenderá los cortes de energía los días de Navidad y Año Nuevo. Las intensas lluvias registradas en el cantón El Chaco han hecho que los ríos aumenten considerablemente su nivel. El lugar con mayor afectación es del sector de San Luis, en el Reventador. Autoridades y las imágenes que circulan en las redes sociales y medios locales dieron cuenta del aumento del caudal del río Márquer, donde se originó un socavamiento de la vía, por lo que imposibilita la circulación vehicular, dejando una vez más incomunicados a las provincias de Napo con Sucumbíos. Además, la Policía Nacional informó que el mal estado climático ha afectado a la provincia de Napo, en los cantones Quijos, en el sector Quijos y también en Narupa y Baeza, en el sector de Cozanga. Así lo informó el ECU 911. Además, indicó que esta vía se encuentra parcialmente habilitada. Personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza al lugar a realizar la limpieza. Para llegar a sus destinos, los transportistas deben movilizarse por rutas alternas. 13:30. Hasta el momento se desconoce el paradero del cónsul honorario de Reino Unido, Colin Armstrong, secuestrado dentro de su hacienda en la provincia de Los Ríos. Tras este hecho, la mujer que lo acompañaba apareció con explosivos en su cuerpo en una urbanización de San Borondón. Es el momento en que un agente del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional retiraba el chaleco con explosivos colocado en el cuerpo de la señalada como pareja del cónsul secuestrado. Son imágenes del interior de la urbanización en la vía San Borondón, hasta donde llegó la mujer a retirar el efectivo solicitado por la estructura delictiva que está detrás del secuestro. El conjunto habitacional fue rodeado por la fuerza pública, efectivos del GIRI y de la UNACE. Horas antes, aproximadamente a las 6 de la mañana de este sábado 16 de diciembre, agentes de la policía hallaron el vehículo del cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador, Colin Armstrong. El vehículo estaba en el sector de Tres Marías, vía Bernace, en el cantón Salitre, provincia del Guayas. El automóvil tenía daños en la carrocería producto del golpe al salir huyendo por la parte de atrás de la hacienda, pues la banda delictiva se fue encima de esta puerta. El reporte policial señala que a las 2:50 de la madrugada del sábado, una docena de sujetos con chompas similares a los que utilizan los agentes policiales llegaron a la hacienda del empresario ubicada en el cantón Baba, provincia de Los Ríos. Secuestraron al cónsul de 78 años mientras descansaba en compañía de su pareja Catherine Santos, una mujer de nacionalidad colombiana. La agrupación delictiva hizo transbordo en la carretera, dejaron el auto del cónsul y se lo llevaron. Las investigaciones policiales señalan que una estructura delictiva de Guayaquil sería la responsable del violento hecho. La provincia de Los Ríos atraviesa una ola de secuestros y extorsiones. En lo que va de 2023, en esta provincia se registran 139 secuestros y 623 casos de extorsión. Hasta el momento se desconoce el paradero del cónsul honorario de Reino Unido en Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió a las acciones de la Fiscalía y a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo durante la firma del Pacto Social y Productivo por el Nuevo Ecuador, realizada en Guayaquil. A la par, anunció a un medio de comunicación internacional que habrá un recorte de $1.000 millones en el gasto público para el 2024. Que esta segunda semana de diciembre ha sido una de las más determinantes de su mandato, aseguró este sábado el presidente Daniel Noboa, refiriéndose al caso Metástasis. En sus declaraciones, Noboa felicitó a la fiscal general del Estado, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa por sus actuaciones en el caso mencionado. Le hemos dado guerra a los grupos de crimen organizado, así como la corrupción que está enquistada en nuestra función judicial. No se olviden de esta semana.
En su discurso, el primer mandatario también pidió a la Asamblea que vote con rapidez el proyecto de la reforma tributaria y señaló que espera buenas noticias sobre esta ley. Lo que muchos dicen que es la peor asamblea de la historia, yo creo que no era la peor asamblea de la historia, era la asamblea peor manejada de la historia, que es muy diferente. Estas declaraciones las realizó el jefe de Estado en el marco de la firma del Pacto Social y Productivo por el Nuevo Ecuador, evento en el que 31 mujeres de 44.000 que anualmente tienen acompañamiento del MIES recibieron un crédito de desarrollo humano para que puedan superarse y generar ingresos. A la par, Noboa, en una entrevista a un medio de comunicación internacional, aseguró que el nuevo gobierno de Ecuador recortará $1.000 millones en gasto público antes de buscar préstamos de organizaciones multilaterales y acotó que recaudará unos $300 millones, vendiendo las reservas de oro para financiar las necesidades de los gobiernos regionales y locales. De esta forma, el presidente Noboa cumplió su segundo día de actividades en Guayaquil. En su primer día, lideró la primera mesa de seguridad en la que se trazó la hoja de ruta del Plan Fénix. Posterior a este encuentro, el presidente de la República también se refirió a la construcción de cárceles de máxima seguridad en zonas aisladas de Ecuador. Habló sobre la extradición de presos para que cumplan condenas en su país de origen y sobre la consulta popular acotó que tendrá de 12 a 14 preguntas centradas en el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la reforma del sistema judicial y elementos de generación de empleo y dignidad humana. Las preguntas planteadas por la administración de Noboa primero deberán pasar por el análisis de la Corte Constitucional, que validará si pueden ser objeto de la consulta o no. La consulta popular está planteada para febrero o marzo del 2024. Sentenciados por asesinato, corrupción y una veintena de delitos no podrán acogerse a la prelibertad. Así lo ratificó la Corte Constitucional. En agosto de 2021, Andrea Paola Merchán, abogada de la Defensoría Pública de la SUAY, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Orgánico Integral Penal publicada en 2019, donde se impide que aquellas personas sentenciadas por una veintena de delitos puedan acceder al régimen semiabierto, también conocido como prelibertad. Esa demanda tuvo respuesta de la Corte Constitucional 2 años después, en 2023, y se hizo pública hace poco. La Corte Constitucional desestimó la acción de la demandante, quien argumentaba una supuesta violación al principio de igualdad y no discriminación. El organismo consideró que las valoraciones político-criminales acerca de la gravedad de estas infracciones se encuentran amparadas por los deberes primordiales del Estado, como la protección de la seguridad humana, la paz social, la prevención de delitos graves y la vida. Las reformas al COIP no implican en abstracto una regresión de derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que tendrán que cumplir el 100% de la pena en prisión aquellas personas sentenciadas por asesinato, femicidio, sicariato, robo con muerte, delitos contra la integridad sexual. También concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas, delincuencia organizada, obstrucción de la justicia, terrorismo, entre otros. La decisión tuvo el respaldo de la mayoría de los jueces de la Corte Constitucional. Solo el magistrado Joel Escudero salvó su voto. El organismo, se sabe, dicta jurisprudencia a través de sus sentencias, por lo que esta reforma al Código Orgánico Integral Penal ha quedado ratificada tras 4 años desde su publicación. Este 13 de diciembre, la Corte Constitucional declaró la nulidad del habeas corpus otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass en agosto de este año en Puerto Viejo. Según la Corte, se habría desnaturalizado la garantía de este recurso. En 71 hojas, la Corte Constitucional de Justicia ratificó la nulidad del recurso de habeas corpus entregado al ex vicepresidente Jorge Glass. Entre las razones, según el primer punto, porque se vulneró el debido proceso al no garantizar ser juzgado por el juez competente, siguiendo el trámite adecuado con motivación y seguridad jurídica. Es decir, se habría desnaturalizado los fines de este recurso. El juez competente en este caso, para Jorge Glass, ¿quién era? El juez de garantías penitenciarias. ¿De dónde? De la Tacunga. ¿Y qué es lo que hicieron? El juez que conoció el habeas corpus fue un juez de Puerto Viejo.
¿Pero por qué de Portoviejo? Porque aducieron que no conocían que el señor se encontraba en el CRS de La Tacunga. Entonces, ¿qué estamos violando ahí? El debido trámite. El artículo 89 de la Constitución establece que la aplicación del habeas corpus es para recuperar la libertad de quien se encuentre privado de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, así como de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Y es que justamente por temas de salud aplicados a este artículo, Glass habría accedido a esta medida. Lo que merece es que se le dé un traspaso, un centro de rehabilitación social distinto, o que se le permita en ese contexto también tener un tratamiento de salud. Y es justamente el habeas corpus que principalmente ha sido utilizado en este tipo de casos para bypassear el sistema de administración de justicia y con ello lograr una libertad. Ahora la Corte dispuso el envío del expediente a la Fiscalía para investigar a Bani Rubén Molina, el ex juez de garantías penales de Portoviejo, quien liberó a Glass, para determinar si hay los elementos suficientes para iniciar un proceso penal por el delito de prevaricato. Además, no descartan que haya cometido otros delitos contra la eficacia de la administración pública. Y es que justamente con esta sentencia buscan marcar un precedente. Y obviamente con esto también es un mensaje claro a la Administración de Justicia para que no se deje, en este caso, sorprender por este tipo de garantías jurisdiccionales en situaciones similares. Es decir, Jorge Glass no volverá a prisión, pero se investigará al juez del caso y sus abogados. La reforma a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, aprobada esta semana en la Asamblea, permite el cambio de sexo en la cédula y también modificar el orden de los apellidos. La reforma obtuvo 119 votos en la Asamblea Nacional y da cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el 2017 para reducir la discriminación. Es decir, a partir de la expedición del documento que modifica la Ley de Identidad y Datos Civiles, quienes así lo consideren pueden cambiar su sexo en la cédula de identidad. Una persona que se sienta identificado con un sexo distinto del cual presenta la solicitud al registro civil con los nombres que se van a ser utilizados, el cambio del sexo, tiene que cumplir esta condición de ser mayor de 18 años y pues el registro civil no puede oponerse porque está en la ley. La reforma simplifica este proceso. Ahora las personas trans ya no están obligadas a presentar un examen y testigos para el cambio de sexo en el documento de identidad. ¿Cuáles son los requisitos? Que se presente esta solicitud al jefe del registro civil, se diga si es que se van a cambiar los nombres, porque obviamente si se cambia el sexo, cambiarían también los nombres de femenino a masculino y pues el sexo, la condición a la cual se quiere llegar en esta solicitud. Dayan Rodríguez, de Silueta X, cree que este es el resultado de una lucha de años de la comunidad LGBTI. Espera que este avance, además, incida en la reducción de la discriminación. Ya con el cambio de sexo en el documento de identidad ya no hay forma de que la gente, que lamentablemente le encanta discriminar, pueda justamente encontrar esos recovecos legales como para empezar justamente a separarnos, discriminarnos. Esta ley también permite que los ciudadanos mayores de 18 años previa solicitud puedan cambiar el orden de sus apellidos en la cédula. Lo que no se pudo modificar en esta ley por falta de votos en el Pleno es que se permita la adopción para personas solteras o parejas del mismo sexo. Se mantiene esa posibilidad únicamente para las parejas hombre y mujer. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y niñas. ¿Quién le garantiza que una persona que tenga problemas psicológicos y que adopte a un menor de edad lo esté utilizando para tratos de prostitución? Entonces tenemos que proteger, y en buena hora, si yo levanté la voz ahora, creo que dio resultados porque se sacó precisamente ese artículo. Esta norma entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. Con más noticias. A puertas ya de la Navidad, comerciantes se preparan para recibir a miles de ciudadanos quienes buscan un regalo para sus seres queridos. Los negocios populares en la capital ya están listos con sus productos, por supuesto, de calidad y las promociones para la mayor época comercial del año.
Seguro usted en casa quiere obsequiar un detalle a sus seres queridos en esa época navideña. Pero si su principal preocupación es el tema del presupuesto, debe tomar en cuenta que en los negocios populares del ahorro en el centro de la capital se ofrecen cientos de productos de calidad. Eso además de sus cómodos precios. Dueños de locales comerciales se muestran optimistas con sus promociones a días de la Navidad. Nosotros por esta temporada tenemos todas las promociones, los precios bien bajos, ofrecemos carros de batería, bicicletas, correpasillos, toda la variedad de juguetes para los niños. Sinceramente han estado un poquito bajas, pero desde este fin de semana ha empezado como a repuntar. Las calles del centro histórico lucen repletas. Unos van ya a comprar los detalles para sus seres queridos, mientras que otros averiguan precios. Que están dando buenos precios, está acomodando a todos los clientes. Sí, el día de hoy he venido por un regalo para mi sobrino y me ha salido súper económico a diferencia de otros lugares. La gran afluencia de personas en el casco colonial también se debe al funcionamiento del Metro de Quito. Una de las estaciones que a diario recibe miles de pasajeros es la estación de San Francisco. Los usuarios cuentan que cada vez que viajan en él es una nueva experiencia. Pues sí, está más rápido, limpio, ordenado, la gente colabora. Sí, para mí está muy bien. Yo vengo de acá de la Magdalena, rapidísima, muy bueno. Si bien los comerciantes tienen claro que aún las ventas no repuntan, esperan que con el pasar de los días y con el pago de sueldos y décimos, ciudadanos se acerquen a realizar sus compras y de paso reciban sus promociones. Y el comercio en este mes de diciembre también se intensifica en Guayaquil, sobre todo durante el fin de semana previo a la Navidad. Los clientes acuden a la bahía para encontrar el regalo ideal. Los fines de semana de diciembre son caóticos para los guayaquileños, sobre todo a una semana de Navidad. Es por eso que en sectores como la bahía se puede observar un flujo de gente moderado que tratan de asegurar los regalos ideales para sus hijos y también para ellos mismos. Sí, estoy negociando la compra de unos patines para mi niña, para darle un obsequio por la Navidad. Por la Navidad, sí. Cobrado, ya es más fácil. Sí, claro, ahorita por la Navidad hay que darle un regalito a los niños. Sí. Una patineta para la bebé. ¿Por Navidad? Claro, para Navidad, aunque ya se le ha comprado bastantes cosas, pero ya, ¿qué más? Nosotros hay que darle toda la felicidad a los bebés. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, la facturación en el mes de diciembre suele representar alrededor del 12% de las ventas anuales en el sector comercial. Hablamos con algunos dueños y nos dijeron que la venta estaba buena, pero que podía mejorar. Teniendo en cuenta el año pasado, más o menos por la fecha del 20 al 25, más o menos fue que esto se puso bonito. Pero este año también, estamos con esa expectativa alta de que esto mejore. Claro, ahora en la Navidad esperemos vender un poquito más porque ha estado el año difícil. También los compradores se dieron un tiempo para visitar la feria de monigotes que está ubicada a lo largo de la calle 6 de marzo. Los artesanos ocupan las veredas de este tradicional sector para que las familias se animen a comprar el famoso monigote. Si tiene planeado hacer sus compras navideñas, tenga en cuenta salir temprano de su hogar, pues el tráfico en el casco central de la ciudad se torna pesado conforme pasan las horas.